Hola, soy Cusa. Te doy la bienvenida a tu canal de costura, DIY y reciclaje. Hoy te voy a enseñar a hacer un tapabocas de tela de manera rápida, sencilla y sin patrón. Ideal contra el polvo y para evitar contagiar a otras personas con alguna enfermedad transmisible, como es el caso del coronavirus. Creo que esto es una buena alternativa para no contribuir al déficit de mascarillas desechables en lugares donde es de vital importancia, como es el caso de los hospitales. Estos cubrebocas puedes lavarlo con agua y jabón cada 6 horas o una vez al día. Comencemos. Las medidas para este cubrebocas las tomé de una mascarilla desechable que tenía en casa. Recorta 2 cuadrados de 18 por 18 centímetros en alguna tela de algodón. Yo usé un retal rojo que me sobró de un proyecto y un trocito de una funda dañada. También necesitarás 2 elásticos de 19 centímetros cada uno y un alambre de 10 centímetros. Si no tienes un alambre, puedes utilizar un sujetador de cables o un amarre para bolsas de pan o una presilla de oficina. Cualquiera que uses, debes de enderezarlo bien. Encara los derechos de las telas y coloca los elásticos con alfileres para luego coser a 1 centímetro todo el borde, dejando un espacio para virarlo. Esta costura la puedes hacer a máquina o a mano usando la puntada pespunte. Antes de virar el tapaboca, incorpora el alambre entre las 2 telas con una costura simple a mano. Una vez virado, marca 4, 2.5, 1.2, 2.5, 1.2 y 2.5 centímetros en cada lado para formar los pliegues como ves en el video. Seguidamente, haz unas puntaditas a mano para fijar los pliegues y planchar para terminar. Espero y este videito te sea de mucha utilidad. Y recuerda que lavarnos las manos es la mejor medida para prevenir la propagación de patógenos como el COVID-19. Les deseo a todos mucha salud. Si les gustó el videito, regálame un dedito arriba, comenta temas de tu interés, activa el botoncito rojo que dice suscribirse y si quieres enterarte cuando suba un nuevo video, activa la campanita. ¡Chao, chao! Cómo hacer un tapabocas de tela, Eso es lo que me falta. Vamos otra vez. El patrón. Gracias. Contra el polvo y para evitar contagiar a otras personas como el COVID-19.